Ok. Bueno, pues ahora sí, ya Falta el estamos. Chacho, Fermín. No está el Chacho. No está Chacho todavía. Ahora vamos a ver dónde andan. Pero bueno, por lo menos a todos nuestros amigos ya de Facebook y también de Zoom, ahora sí ya les damos la bienvenida. Ya tenemos audio, parece ser, en las dos plataformas. Nada más ayúdenos a confirmarlo, que nos escuchan fuerte y claro en ambas plataformas. Y pues estamos esperando también a que Chacho ahí tuvo un tema con su internet, parece ser. Entonces ya se está conectando él también a esta charla. Pero bueno, por lo menos Ok, sí, parece ser que sí ya, ¿no? Ahora sí, Sí, ya tenemos audio ahí. muy bien. Bueno, pues ahora sí, a nombre de representaciones de audio, les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre mitos y realidades. Ahora sí, ya que nos escuchamos, ya la vida es, tuvimos que hacer el clásico reset y ya así anda bien este tema. Bueno, pues mi nombre es Fermín Vázquez y le doy la bienvenida a Diego Martínez, a Gonzalo Peniche Chacho y a mi querido Roberto Chops, que hoy tenemos el gusto de tenerlo por acá. Entonces, hoy vamos a hablar largo y tendido sobre justamente mitos. Había algunas preguntas que ya por ahí nos estaban haciendo los participantes de Zoom. Igual los invitamos a que, ahora sí que si ustedes tienen alguna pregunta que siempre han querido resolver sobre refuerzo sonoro o principalmente audio profesional, bueno, pues con mucho gusto estamos aquí para poderla resolver el día de hoy. Así que váyanos escribiendo y con gusto, o sobre el Nexo específicamente, pues eso va a ser todavía mucho más interesante. Mi querido Chacho, bienvenido, ahora sí, ya estás desmuteado, vámonos. Y pues también cuéntenos sus mitos y realidades favoritos, ¿no? Todos tenemos algún mito, alguna realidad, todos en este fabuloso mundo del audio, pues vamos creciendo, vamos aprendiendo y a veces arrastramos ciertas cosas chistosas que nos gustaría que nos cuenten acerca de ellas, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos aquí a este panel a nuestro querido Roberto Shops para Perdón, que nos perdón. cuente. No, no, no. Ah, Esto es algo que me están mandando saludos desde Facebook a Diego por su cumpleaños. Perdón. A ver, Muy mañanitas. bueno. Esa era la Bueno. que le estás dando felicidades, entonces se las extendemos aquí. Ayer fue el cumple de Gracias, Diego, gracias. feliz cumpleaños, Diego. A ver, rápido. Muchas Estas gracias a son las todos. Todas las mañanitas. mañanitas que cantaba el rey David a los Diegos. Un día después de su día se las Muchas cantamos gracias, así. amigos. Ahora sí, ¡Bravo! De parte de Bravo. todo el Bravo, Diego. webinar y de la listo. banda de Zoom y de la de banda de Facebook. Felicidades, mi querido Diego. Gracias, amigos. Pues ahora sí, listo. Compartamos en Jalacables y compartamos en todos lados, ¿no, mi querido Fermín? Tú ya tienes lista la presentación. Bien, decíamos que, bueno, pues haciendo honor al título que tenemos el día de hoy, pues vamos a empezar una presentación que es parte de lo que es los cursos del ETC. No vamos a dar la clase completa ni nada, vamos a dar la presentación nada más como pues una guía para ir platicando y hablando pues de las bases fundamentales un poquito del audio para ver si a través de esto encontramos algunos mitos y hablamos de algunas realidades, ¿no? Correcto. Bueno, voy a pasárselas por acá y acá, bueno, vamos a Roberto compartirla. anda por ahí, anda listo, Roberto. Robert anda listo. Cheers, Ahí Master. anda. Sí, es que Aquí estoy. no oía tu respiración. A ver. Entonces, voy para acá para compartírselas. Y no sé si ustedes ya lo están viendo. No. Mm, Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo estamos viendo todos? Eso estamos viendo todos. Muy bien. El sonido como un fenómeno físico. Y aquí estamos viendo, pues la representación más básica, ni siquiera del sonido, más bien del cómo se propagan las ondas en el agua, ¿no? Y justamente platicábamos cuando estábamos preparando esta plática, ¿no? Que
que el sonido pues tiende a comportarse de una manera muy similar pues en el espacio físico que le corresponde, que es el aire, ¿no? Es una forma como de esfera, ¿no? Sin embargo, pues esta representación de agua nos ayuda a entender muy bien cómo es que se propagan las ondas. Pero Roberto nos hizo una acotación que a mí me pareció muy interesante, porque Roberto decía que no se propagan de la misma manera cuando tú avientas una piedra al agua, o sea, hacen círculos, que cuando le pegas con una regla. ¿Cómo se producen las ondas cuando le pegas con una regla al agua, mi querido Roberto? Espérate, disculpa, yo lo tenía preparado para más adelante, pero si me permites ¿Sí? pantalla, te voy Claro a que sí, pasar una Roberto. imagen. A ver. Gracias. Ok. Aquí vamos. Miren, allá por el 1600, Blas Pascal enunció que la presión ejercida sobre un líquido incompresible y en equilibrio dentro de paredes indeformables se propaga con igual intensidad en todas direcciones y en todos los puntos del fluido. Mire, suponga que estamos arrojando una piedra al agua. Es muy simple ver en la imagen de la derecha la interferencia. Lo que usted está viendo no solo es la onda y su longitud de onda, sino lo que está viendo es el fenómeno de interferencia cuando vuelve desde las paredes indeformables, ¿verdad? Esto me hace acordar una analogía que hacía un compañero nuestro, con el que trabajamos mucho tiempo en México, que le comentaba a la gente, ¿qué pasa si yo cambio la velocidad con que estoy arrojando la piedra al agua? Si yo lo hago muy rápido, esto, porque claro, en principio esa piedra depende, su longitud de onda depende de la frecuencia con que arrojemos las piedras, ¿no? Quiere decir que si aumento la frecuencia, la onda tendría que ser definitivamente omnidireccional. La segunda pregunta, si le pego con una regla, ¿se vería una onda plana? ¿No, Chacho? Sí. Es decir, sí, se vería una onda plana, pero dependería de la dimensión de la regla plana en relación con las paredes que la contienen. Yo diría esto para explicarlo más rápido, ¿no? Por ejemplo, si la longitud de onda es mayor que la dimensión de la fuente o de la regla, ¿sí? El patrón polar es omnidireccional. En cambio, para diferenciar ese comportamiento que veíamos, si la longitud de onda reproducida es menor que la dimensión de la fuente, o si, por decirlo al revés, si la dimensión de la fuente es mayor que la longitud de onda reproducida, el sonido es directivo. El sonido reproducido es directivo. Ok, pero bueno, tienes toda la razón, Roberto. Me adelanté con eso porque en realidad antes pues queríamos hablar de las cosas más fundamentales, ¿no? En principio, teniendo una sola fuente, digamos, y usando esta analogía de la piedra que cae en el agua, que es como se comporta sonidos, como por ejemplo, que también decíamos esto ayer, cuando yo hago un aplauso o cuando oímos cualquier sonido, la propagación de esto es en forma esférica, ¿correcto? Así es. ¿Sí? Estamos bien al principio. Y entonces, ¿cómo sería y qué es lo que pasa con una bocina? Entonces, si volvemos a la presentación, Fermín, porque esa es la que nos va guiando. Y, y bueno, también pasa, que esta es la otra parte del fenómeno que queremos platicar, es pues que no es igual en todas las frecuencias por el mismo fenómeno de la longitud de onda de las frecuencias, ¿no? Pasamos la siguiente, Fermín. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? O sea, el sonido pues es una manifestación física y esto es pues nuestro espectro audible, ¿no? Todo
en el universo es frecuencia. Y aquí estamos viendo pues estas diferencias, ¿no?, que tenemos en las diferentes longitudes de onda. Entonces, cuando una bocina reproduce de 20 a 20 kilohertz, ¿cómo es que se propaga el sonido, Roberto? No, o sea, a mí esto es longitud de onda, ¿no? Sí. O sea, C, siempre que aparezca C va a ser velocidad del sonido, dividido la frecuencia en estudio, ¿no? Y esto de los 17 centímetros que está acá en la cabeza y la flecha que indica oreja a oreja, ¿no? Me trae un recuerdo, a ver si nos puedes contar, Chacho, qué pasa cuando ese día te ubicaste, pero exactamente en el centro físico de ambos, del clúster izquierdo y derecho, metes ruido y mueves la cabeza un par de centímetros. No, pues se te mueve la imagen. El shift en 2000 es importantísimo. Porque es lo que corresponde a nuestra longitud de onda. Pero sí, pero un poco la pregunta es entonces, bueno, ¿cómo se manifiesta el sonido? O sea, las frecuencias tienen diferente longitud de onda, entonces, ¿cómo es que arriban a nuestros oídos? ¿Todas llegan al mismo tiempo? ¿Todas llegan en No, tiempos separados? ojalá. Nuestro oído detecta por diferencia, no solo por amplitud, sino por la localización espacial y la fase. O sea, la localización espacial del sonido a través de nuestros oídos se realiza no solo por amplitud, sino por diferencia de fases. Y eso es lo que nos da pues, esta sensación de sonoridad. Pasamos a la siguiente lámina, Fermín. Fermín. Creo que se quedó Creo pasmado que Fermín. nos quedamos pasmados Con Fermín. en la transmisión. Bueno, cuando hablamos de una bocina, Roberto, cuando hablamos de una fuente puntual, tiene pues algunas características pues, de directividad y entonces el sonido que emana de una bocina no es propiamente como una esfera, al menos en todas sus longitudes de onda. Se hace directiva en las frecuencias más pequeñas y se hace unidireccional en las frecuencias más graves. Sí, si bien están generadas de la misma manera, el tamaño de la fuente respecto de la longitud de onda hace que sea más directiva o menos directiva. Entonces podríamos entender el comportamiento del sonido de una bocina como algo que se mueve, pues obviamente en 3 dimensiones. Exactamente. En donde este movimiento dimensional pues está totalmente relacionado a la longitud de onda y eso es lo que nos da la directividad, ¿no? Ay, pero ¿dónde está la otra lámina? ¿Qué hacemos con Creo Fermín? que, creo que Fermín se nos fue. Porque de Yo hecho, no Tú puedo tienes, seguir, no puedo compartir porque la tiene Fermín, que no sí está. la tiene. Y de hecho la transmisión de Facebook se paró. O sea que, Vale. vaya, ahora sí tenemos problemitas. a ver, vamos a echarle un grito al Fermín. ¿A la gente de Zoom nos están siguiendo todavía o han perdido conexión? Eliel, Felipe y Ramón Gallo ahí siguen. Bueno, al menos aquí los veo, supongo que aquí están. Se le habrá ido la luz a Fermín, qué raro, ¿no?
Ahora sí, Fermín desapareció. Pero por qué nos quedamos nosotros al aire? Si se le va la cuenta a Fermín, ¿no se desaparece la sesión de Zoom? ¿O se queda abierta, ¿no? Por lo que veo. Me dice que se pasmó la compu de Fermín. De hecho, creo que puedo compartirla. ¿Es la misma presentación la que mandó Robert? Sí, ¿es esa? Sí, aunque ya la habíamos editado con Fermín. Esa es la cuestión. A ver, déjame ver. La habíamos editado para ir más fluido. ¿Y no la mandaste por correo o algo así? Yo la tengo, ¿eh? No la mandamos por correo. Yo la tengo. Tranquilo, Diego, usa esa que está. Pero bueno, también es importante que volvamos a Facebook, ¿no? Porque sí. Aquí tenemos 3 participantes, Seriel, Felipe y Ramón, que gracias por su paciencia. Sí, pero la cuenta de Facebook, esa sí la tienes tú, ¿no? Sí. Pero igual ya se paró ahí, ¿no? Sí, ya se paró. Sí, ¿no? Tuve que reiniciarlo, ¿no? Y sigue así totalmente con. Pues esperamos a que reinicie, a que inicie. Te esperamos a que inicies. Te esperamos, o sea, aquí en realidad. Síganle en Zoom y ahorita yo. Pues estamos en confianza aquí en Zoom realmente, entonces, te esperamos, Fermín. Dice que te esperamos. Terrible. Bueno, ya shit happens, güey. El mundo apesta, güey. Ya ha pasado 1000 cosas, güey. ¿Qué te digo? Tranqui, es la tecnología, dice Ramón. Pues sí. Las leyes de Murphy nos atacan. Oye, pero ¿por qué no siguen ustedes con la presentación? Porque ya se me va a tardar todavía como. Pues la podemos seguir en Zoom solamente, pero. Bueno, pues continuémoslo como una plática, entonces, de todas maneras. Lo que estamos tratando al punto que estamos tratando de llegar, queridos amigos, es pues explicar cómo se comportan precisamente las bocinas. Y más bien, aquí de lo que sabes que yo estoy tratando de entender, ¿no? A partir de dónde llamamos fuente puntual. Y yo quiero aquí aprovechar para preguntarle a Roberto y a Diego. Déjame ver si puedo compartir con ustedes. Ahí estás. Ahí se ve, ¿no, Chacho? Esta representación, pues básicamente estamos hablando de que si echas una piedra, pues estás hablando de una frecuencia. Así es. O sea, esto no es una onda compleja, esto es una onda simple. Sí, sí, sí. Ahora sí que aprovecho para preguntarle a ustedes que sí son ingenieros. Longitud de onda, ok. Esto está clarísimo. Pero ¿qué pasa? Clarísimo. Aquí mi duda, Diego, y a ver si me ayudas a expresarlo, y también Roberto, si es que sigues por ahí. Sí, es que, ok, todas estas representaciones que nos ponen en todos los ejemplos de audio y todo esto, estamos hablando de una sola frecuencia, pero ¿qué pasa cuando ya es algo más complejo? Cuando es ruido rosa, que es lo que yo acaba de decir ahorita, ¿no? El ruido rosa en sí como tal no existe en la naturaleza. No existe algo que nos reproduzca, bueno, al menos que yo sepa, ¿no? O sea, lo más parecido quizás una turbina de avión, ¿no? Sí, y no necesariamente es igual en todas sus frecuencias, ¿no? Tiene el mismo nivel. Entonces, cuando tú estás reproduciendo ruido rosa en una bocina, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿hasta dónde es fuente puntual y hasta dónde no? O sea, porque llega un momento en que ya no es fuente puntual, o sea, ya es, bueno, se llama fuente puntual, pero su direccionalidad se va abriendo hacia atrás. Sí, recordemos que cuando ya tenemos un difusor, es cuando ya empezamos a controlar toda esta parte de frecuencias que lo comentaba Robert, ¿no? Es decir, cuando la fuente es más grande que el radiador, pues básicamente se empieza a ser directivo, ¿no? El sistema. Si esta onda de sonido
es mucho mayor que básicamente el altavoz, pues debía ser omnidireccional, ¿no? O sea, en un difusor, en un driver, si yo pongo el driver solito, ¿me hace una esfera? Sí. Exactamente, sí, te empieza a radiar para todos lados también, ¿no? Obviamente, si ese difusor en algún momento sigue siendo más grande que esas frecuencias más agudas, pues todavía va a empezar, ya se empieza a comportar de manera directiva, ¿no? O sea, dependemos Ok. mucho de eso, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de directivo, nos tenemos que acordar del término índice de directividad. Y eso significa, en otras palabras, un cambio de presión sonora en función del ángulo irradiado. Si yo quiero gritarle al árbitro desde la tribuna, lo que voy a hacer es acercarme las manos a la boca, ¿o no? ¡Órale! Lo que estoy cambiando es el índice de directividad. Así es. De la misma manera se comporta a las bajas frecuencias, siempre teniendo en cuenta la dimensión de la fuente y el índice de directividad. Entonces, a ver, en esta lógica, una bocina de estudio pues, es una fuente puntual. Bueno, lo que pasa es que hoy por hoy tenemos una diferenciación, ¿no?, entre lo que es una fuente lineal y una fuente puntual. La fuente puntual directamente, y la tenemos más adelante, habría que explicarlo un poco más en detalle porque es un concepto teórico, ¿no? Mira qué interesante. El pico es el valor máximo, ¿no? ¿Lo está viendo? Sí. Pico a pico es la línea roja del medio que nos está indicando. Porque así como lo vimos en la analogía en el agua, o sea, tenemos un hemiciclo negativo y un hemiciclo positivo, ¿no? Eso es pico a pico. ¿Mm? Luego tenemos, desde la línea central, el valor pico, que es lo que mide el voltímetro, y un voltímetro RMS es equivalente al promedio de energía, más relativo a la sonoridad, ¿no? Qué sé yo, como comentario, antes los riders del pasado solo se expresaban en miles de vatios, ¿no? En kilowatts. Pero no solo hoy sabemos que no solo se trata de amplificación, sino que cuenta más la eficiencia y el SPL entregado sobre la audiencia, ¿no? Y bueno, pues en este punto, pues sí hay uno de los grandes mitos, ¿no? Del audio, de los equipos de sonido, ¿no? Cuando hablamos Watts. de watts, ¿no? ¿Cuántos tipos de watts hay? O sea, ¿de cuántas expresiones de watts puede haber? O sea, el peak, el RMS, y luego existe otro que se inventaron, pues la industria del audio comercial, ¿no? Que Comercial. es el De PMPO consumo. para los equipos de consumo, ¿no? Digo, todos hemos visto que venden en estéreos así en las vitrinas que dicen 5,000 watts, 8,000 watts. Cuéntanos pues, un poquito más, Chacho, de eso. pues es que eso es algo como ¿Tienes algún ejemplillo? Sí, puedo poner aquí un ejemplillo. Déjame pasarte la pantalla. Ya está por ahí Parece que ya está Fermín. ingresando Fermín. Ahorita nada más que a ver si lo puede mandar a Facebook. A ver, yo para compartir pantalla. Ahí estamos viendo mi playa. Esto es parte de una presentación que hicimos para interna dentro de Repre para precisamente hablar de este asunto, ¿no? De los watts estos que se inventa la industria de consumer, que pues en realidad es una medida totalmente esotérica, ¿no, Roberto? O sea, es como hablar de astrología, ¿no? No tiene ningún fundamento científico.
lo que pudimos nosotros leer y entender es esto que estoy diciendo acá, ¿no? Es una, fíjate, aquí lo pongo así, es una unidad esotérica inventada por los fabricantes del audio consumer sin metodología científica, que se refiere a la salida de potencia de todos los canales de amplificación sumados, utilizando una señal de prueba de 5 kHz con una impedancia de carga cercana a 0 ohms en un instante antes de que el equipo se queme. Esa fue la mejor definición que pudimos encontrar, Roberto. Y así es como Antes del arroja. fuego. Sí, el instante antes de que el equipo se incendie, ¿no? Del fuego. Antes de que explote. Alcanza a producir un instante, o sea, esto sería pues una especie de peak ultra rápido, ¿cómo lo definiríamos? Hola chicos, ya estoy de vuelta. Ya estás de vuelta, Fermín. Disculpen ustedes el trabón este que tuvimos, pero ya también estamos en Facebook. Amigos de Facebook, una disculpa, pero bueno, estábamos hablando sobre Watts y SPL. Si quieres, No, pues vamos a regresarnos un poquito porque pues estábamos tratando de poner en claro qué era lo que queríamos expresar antes de que todo fallara, ¿no? Y lo regresamos un poquito entonces, Robert y Diego. Amigos de Zoom, no les importa, nos regresamos, ¿no? Una diapositiva, no pasa nada. Entonces, regresamos a la presentación, Diego, ¿la pasas tú, la pasa Fermín? La tiene Fermín, si me ¿no? ayudas, Ahí. Diego, ayúdame ¿Sí? por favor con eso. Okay. Sí. Por cualquier situación. Sí, regrésate un par de slides antes de llegar a esto que estábamos hablando del PMOP. Sí, estábamos diciendo que todas estas representaciones con las cuales nos enseñan el audio y todo, pues corresponden a una frecuencia, ¿no? Y hablamos de longitudes de onda que tienen diferentes tamaños, pero estábamos hablando de qué pasa con el ruido rosa, ¿no? Cuando es un sonido que incluye todas las frecuencias. ¿Qué es el sonido rosa por definición, Diego? Pues es básicamente un tipo de señal que se usa para hacer el test de los altavoces y básicamente tiene el mismo nivel por tercios de octava, básicamente. Pero si nosotros lo pudiéramos ver en una representación gráfica de un sistema de medición, pues podríamos ver que pues no es plano realmente, ¿no? El que es plano es, digamos que el ruido blanco, ese sí tiene el mismo nivel por frecuencia, ¿no? Si no creo que ahí, Robert, tú me puedes ayudar con eso si estoy bien. No, está claro, igual energía por octava. Está bien, está bien. Es la misma energía por octava en el caso del ruido rosa, ¿no? Entonces, si lo pudiéramos ver en estos medidores de, no sé, un SMART o algo así, pues podríamos ver que tiene ahí un declive, ¿no? Esa gráfica. El ruido rosa tiene un declive, no es exactamente plano. No es sí, exactamente, ¿no? ¿Y tiene que ver con cómo percibimos el audio nosotros? Exactamente, ¿no? Tiene que ver en cómo percibimos nosotros el audio. Y porque incluso si cuando nosotros ponemos este ruido blanco, que es realmente espectralmente es lineal, por decirlo así, es más agudo, ¿no? Lo percibimos más agudo, básicamente. Entonces sí es un poco más en cómo escuchamos nosotros, ¿no? El ruido rosa. Sí, entonces yo les decía, bueno, una bocina de estudio, una bocina referencial que tiene el driver sin una trompeta, sin algo que le dé control de directividad, más que su propia pared anterior, está diseminando el audio a 180 grados. Así es, Chacho. O sea, realmente, bueno, dependemos un poquito del tamaño de este difusor, porque aún así si ya el difusor sigue siendo más grande que las frecuencias más agudas, pues empieza a tener ya ahí un control. Se empieza a ser directivo. Si tenemos un driver de 2 pulgadas, eso es más grande que lo que estábamos viendo ahorita de 20 kHz, 1.7 centímetros. Así es. Entonces se va haciendo directivo ahí. Entonces, en nuestro siguiente slide, pues aquí especialmente las longitudes de onda.
que era lo que estábamos diciendo. Y nos vamos al siguiente. Y era aquí lo que decía Robert, ¿no? Que qué interesante que el valor de pico a pico. Ok, otra cosa a tener en cuenta es qué significa poder, ¿no? Y cuánto es la energía eléctrica, la eficiencia de la energía eléctrica transformada a acústica. Es muy raro que supere el 10%. ¿Cómo? Por ejemplo, si usted mira los parámetros de un altavoz, va a encontrar uno que es eficiencia. Esa eficiencia nos va a determinar, entre otras cosas, el SPL entregado, ¿no? En relación a los watts. Y por eso decimos que hoy en día cuenta más la eficiencia del altavoz que los kilowatts aplicados, ¿no? Pero sí, aún así hay gente que quiere medir la potencia de un equipo en base a los watts que tiene. Ah, sí, eso es toda una historia. O sea, esa es parte de la antigüedad, ¿no? O sea, fíjese que ya es muy raro que un fabricante de primera línea sí, ¿no? Por decirlo así, Sí. de los top, le esté dando un dato de los watts que puede admitir su caja, de una forma de decirlo así. Sí, ¿O no? incluso creo que algunos fabricantes también ya empiezan a desaparecer ese valor, ¿no? O sea, ya no lo empiezan a Porque mostrar además es del todo. lógico, además es lógico. Hoy por hoy es lógico, antes no lo era, pero por ejemplo, yo voy a hacer una rápida comparación, ¿no? Si usted mira el diagrama en el pico a pico, ¿sí? O en el PIC, ¿no? Esto nos indica que, por ejemplo, un altavoz está medido en una fábrica, ¿no? Los datos suministrados por un fabricante confiable de altavoces nos dicen que el parlante tiene un continuo de, qué sé yo, 200 vatios. Ajá. Ese continuo fue sacado en base a una relación de experiencias previas o de mediciones previas que están estandarizadas, en los cuales se sabe que puede soportar un instantáneo de 4 veces más la potencia, o sea, 6 dB. Y históricamente todos cometíamos, pero estoy hablando, claro, yo soy el más viejo de todos ustedes, ¿no? Todos cometimos el mismo error en algún momento, es decir, ok, mi difusor de agudos tiene un driver de HF de 200 vatios. Ahí va nuestro amplificador de 200 vatios. Pero no teníamos en cuenta que, por ejemplo, esos 200 vatios que nos decía continuo el fabricante, que no hay que confundir continuo con RMS, ¿no? El RMS lo encontramos a la salida de un amplificador. No podemos decir que un altavoz tiene un RMS, no señor, tiene un continuo. Si ese continuo era 200 vatios, nosotros le metíamos un amplificador de 200 vatios. Pero resulta que el señor que fabricó ese altavoz nos decía 200 de continuo, ¿no? Más 3 dB de program y 6 dB, o sea, 4 veces la potencia de pico. Cuando venía un transitorio, nuestro agudo se volaba. difusor no lo entregaba. Porque necesitaba ¿cuánto? 800 vatios. Y eso es un problema del headroom y del concepto de sonoridad que hoy vemos en las grandes fábricas, aplicado, ¿no?, a los altavoces y a su capacidad de eficiencia. Entonces, cuando nosotros leemos continuo, está haciendo, o sea, no es el RMS. No, y además el continuo es una representación directa de toda una medición que incluyó los transitorios y los valores máximos pico a pico. Entonces, quiere decir que para poder representar un transiente así muy alto, la bocina necesita 4 veces la potencia, o sea, si dice 200, sería 800 claro, watts. Por ejemplo. Ahora lo vemos enseguida,
y tú lo habrás visto en tus grabaciones, hay, qué sé yo, el ruido rosa tiene un factor de cresta de 10 dB. Y la música depende, pero normalmente no tiene menos de 6 dB el factor de cresta, que es el pico, ¿no? El pico, el transitorio más rápido, que muchas veces no es perceptible, digamos, ¿no? O sea, ahí hay mucho debate en cuanto a si recortar o no esos picos, ¿no? Correcto. Que es la madre de la guerra del loudness, ¿no? Aquí estamos viendo una grabación con mucha dinámica del lado izquierdo, una reproducción, y del lado derecho estamos viendo una que ya está limitada, obviamente digitalmente, porque creo que analógicamente es muy, muy difícil de hacer esto, y está cortando todos los picos antes de volverlos ondas cuadradas, ¿no? Exacto, y acá también habría que, bueno, pero eso ya depende de otro género, ¿no? Pero habría que ver cuál es el que tiene un mayor concepto de sonoridad, ¿no? A ver, y si nos regresamos O de headroom. una instantánea antes, Fermín, que era precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? De este asunto de la potencia de los watts y del peak, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre watts RMS y watts peak? O sea, que era lo que estábamos viendo ahorita antes de entrar otra vez al aire en Facebook. Diego, ¿nos dibujas ahí la diferencia? Bueno, el peak to peak ya vimos que es la diferencia entre los dos picos, ¿no? Entre el momento de El la hemiciclo onda hacia un positivo y el lado, hemiciclo es todo el negativo. ciclo completo, ¿no? Pero en realidad el RMS se mide a medio ciclo. Exactamente. Ese es el peak. Ese es el pic. Y ese es el RMS. Y esta Es el diferencia, RMS en verde. que el RMS representa el promedio de la potencia, Exacto. no su Rod punto, mean square. no su punto máximo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de potencia, hablábamos de que también uno de los grandes mitos, si quieres me prestas la pantalla, en el audio consumer, pues generaron esta confusión que son, a ver, déjame compartir, ahí estoy compartiendo ya, ¿verdad? Sí, ahí estás compartiendo. Eso de la playa ahí. Los watts PMPO, Peak Music Power Output, que decíamos que, bueno, que esto es una unidad de medida esotérica inventada por los fabricantes de audio consumer, que, bueno, le hicieron con efectos totalmente comerciales, ¿no? Todos hemos visto en los aparadores y en muchas partes, pues estos equipos, ¿no? Que dicen 8,000 watts, 5,000 watts, y bueno, claramente no es algo que están entregando, ¿no? O sea, si nosotros vemos que nuestros amplificadores profesionales, digo, de cuántos watts es de cuántos watts entrega un NX Amp, y cuánto está entregando esto, pues no tiene ninguna relación, ¿no? Y bueno, nosotros en la investigación que hicimos, o sea, esta medida se refiere, fíjense, a una señal de prueba de 5 kHz con una impedancia de carga cercana a 0 ohms, un instante antes de que el equipo se queme, ¿no? Pero se refiere a todas las salidas de potencia sumadas, o sea, es una medición rarísima. Sin embargo, pues existe, ¿no? Y la vemos día con día, y bueno, obviamente la gente que hace audio profesional no se confunde con esta medida, pero es una medida que existe y existe para consumer. Así es, Chacho. Y eso pues, lo vemos ya muy común, ¿no? Lo acabas de mencionar en estos tipos de centros comerciales y un poquito la manera de cómo jalar clientes, yo lo vería. Pero Consumidores. sí, no es una medida, o sea, su valor científico pues es pues prácticamente nulo y es totalmente esotérico, ¿no? O sea, yo no sé cómo es que se haga esa prueba de 5 kHz, una impedancia de carga cercana a los 0 ohms, o sea, ¿cómo es eso, Diego? Por ahí nos comenta Roberto Israel Martínez, dice, súbele watts. Súbele watts, sí,
Y bueno, pues nosotros si hablamos ahora de lo que decía Robert, de la eficiencia, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo pues, con algunos focos, ¿no? Un foco pues, de 100 watts, quizá si lo comparamos con focos de otras tecnologías, pues realmente tenemos la misma cantidad de eficiencia pero con mucho menos potencia, ¿no? Como la tenemos ahora. Pero bueno, regresamos a nuestra presentación. Me salgo. Ok, fíjate, Chacho, qué interesante esto. Eh, Al comienzo, digamos que la presión sonora era la presión sonora de una partícula aplicada a la otra era medida en pascales, ¿no? Pero lo que sucedía que la escala en pascales era muy difícil de utilizar en la práctica. Si usted mira en el diagrama de la derecha, en la imagen de la derecha, 10 dB corresponden a 0.0002 pascales. Cuando 60 dB, que podríamos, o 70, que podríamos hablar de la conversación o de la palabra hablada, era 0.02. O sea que No, había que hacer una representación logarítmica más efectiva para nuestro hablar diario, ¿no? sí, hablar en pascales no se ve que sea una cuestión Exactamente, práctica, ¿no? Son números exactamente. demasiado No sería tan práctico, ¿no? pequeños para representar esto. Fue nada más que por eso. ¿Y por qué fue? ¿Por qué? Y bueno, ¿y a quién se le ocurrió esto de los pascales? ¿Por qué? No, o sea, acuérdate lo que dije arriba, del líquido incompresible, ¿no? Eh, Obviamente, esto tiene que ver con cuando hablamos de Pascal, es una presión acústica relativa a cierto entorno. Por Claro, ejemplo, pero que no está es, relacionada con nuestra percepción de oído humano. O sea, bueno, sí está relacionada, pero bueno, la sí, escala queda bajísima, ¿no? O sea, claro, era impráctico, nada más. ¿Eh? y por eso usamos la décima parte de un velio, Claro, también, el en todo dB, caso, en todo caso. el O dB sea, solo SPL. tenemos que acordarnos, ya que hablamos del señor Blas Pascal, que respecto de la altura, ¿eh? La velocidad del sonido cambia 1 hectopascal cada 8 metros. Ok. Sí, Y, y también, Chacho, pues es súper importante que toda la gente conozca bueno, esta referencia del nivel de SPL, porque, bueno, ahorita, por ejemplo, por la pandemia, pues salió esta famosa ley donde ahorita iban a regresar restaurantes y demás y con música en vivo, pero pues no podían rebasar los 70 dB, ¿no? O sea, prácticamente pues, eso es una conversación ahí de gente y vaya, creo que esto también deberían tanto autoridades como protección civil, que son los que toman estos niveles de SPL, pues conocer estas reglas, ¿no? bueno, y Aquí, estamos, perdón, aquí algo importante que mencionar sobre la parte de dBs, ¿no? Como tal, siempre es importante tener una referencia, ¿no? En este caso es el umbral de audición en el que tenemos, para poder, que es este 2 por 10 a la menos 5, para poder justamente tener esa referencia como mínimo, ¿no? Y un punto máximo de escucha, por decirlo así, para poder dar esa representación. Digo, nada más como Bien, complemento, Fermín. ¿no? Bien, o sea, bien, Fermín. Ahí lo encontraste. 2 por 10 a la menos 5 es 0.00002 pascales. Correcto. Listo. y todo esto, toda esta expresión está en dBAs. Entonces, nuestro nivel mínimo de audición es esto. 20 dBs dice Broadcasting Studio, Recording Studio. Eso se refiere al ruido ambiental. O sea, ¿cuánto ruido hace un refrigerador? Pues debe estar por ahí, ¿no? 40 dBs un bedroom. Nosotros decíamos que los pasajes más piano de la novena sinfonía de Beethoven rondan los 34, los 35 dBAs, ¿no? Que son movimientos de cuerda muy sutiles, ¿no? 60 dBs
es un cuarto con música o televisión tocando calladamente, ¿no? Bueno, es muy relativo, ¿no? Sí. Define callado, ¿no? Pero esta conversación normalmente cuando hablamos, pues sí yo digo que ronda, digo, de lo que hemos visto, entre los 60 y 70 dBs. Y supuestamente ahorita con las normas de la pandemia, es 65 dBs es lo que están, ¿cómo se llama? Creo que Manejando, estaba ¿no? en 69, una onda así, o 68, pero por ahí anda, Buenísimo ¿no? para, buenísimo Cualquier, para los vendedores de auriculares. Sí. cualquier coche que pase por la calle inmediatamente rebasa este umbral. Es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que conforme vamos subiendo en el umbral, pues se va doblando o sea, la intensidad y la percepción de intensidad es más fuerte, ¿cierto? Sí, Chacho. O sea, pasar de los 90 a los 100 dB es algo, Ya es bastante, ¿no? Ya es más del doble. ya es más del doble, ¿no? Y cuando estamos hablando de música amplificada, o sea, decíamos que los picos máximos de la sinfónica son 108 dBAs, pero es el transiente más fuerte y más rápido. Cuando estamos escuchando a más de 100 dBAs, pues eso es un sonido bastante fuerte, ¿no? O sea, tiene cierta limitante de tiempo para poderlo escuchar. Piso de ruido en sala sinfónica, 30 dB. Ahí, digo, faltaría ver si es con gente o sin gente, cuánto tiene ahí. Pero bueno, pues esto nos da una idea de qué tanto es tantito, ¿no? Decíamos que la turbina de un jet, pues son 135 dBAs, y eso no lo puedes oír directamente más de unos segundos, ¿no? Porque sí te causa daño auditivo, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, platícanos un poco, hablemos de la fuente puntual como tal. ¿Qué define una fuente puntual, Diego? Pues básicamente, esto también creo que lo vimos en alguna parte o sea, básicamente lo vemos en ETC y lo hemos visto en algunos cursos ya, pero pues básicamente es una fuente puntual, es una fuente que radia en todas direcciones, ¿no? De la misma manera. Obviamente, pues ahora con nuestros altavoces, pues podemos tener esta directividad controlada por medio de un dispositivo que es un difusor y cosas así. Y bueno, esto de la fuente puntual viene muy relacionado a lo que es la ley del inverso cuadrado, ¿no? Sabemos que nosotros cada que duplicamos la distancia vamos a tener una pérdida básicamente de 6 decibeles, ¿no? Eso es sumamente importante y es algo que muchas veces creo que tampoco tendemos a considerar, ¿no? En el Claro, diseño. Diego, eso viene a raíz de la fórmula de la superficie de la esfera. Si decimos que la fuente puntual es una fuente teórica cuya dimensión, para comenzar, es menor comparada a la longitud más alta que puede producir. Pero la energía se radia sobre la superficie de la esfera y la fórmula de la superficie de la esfera tiene radio al cuadrado, por lo cual, ¿no? Cada vez que doblamos la distancia, perdemos 6 dB. O sea que una bocina puntual, pues digo, si la representáramos al menos en agudo, es como una rebanada de la esfera. Depende. Depende. O sea, como Depende de la está. directividad, claro. O sea, ahí ya intervienen otras cosas, pero sí podríamos decir que si la directividad de la fuente fuera tan alta, que en lugar de radiarse sobre toda la superficie de la esfera, fuera tan directiva que se radie sobre una porción de la superficie de la esfera, correspondería ¿a qué? A un pedazo de la esfera que es igual a un cilindro. O sea, Entonces, como la superficie del cilindro ya no usa radio al cuadrado, cada vez que doblemos de la distancia, en lugar de 6, va a bajar 3 dB. Eso creo que lo hemos visto allá por campo cercano y campo lejano. Aquí hay una pregunta, bueno, un comentario que hacen desde Facebook. Abel Villanueva nos dice,
Un incremento en la presión sonora de 10 decibeles SPL, el ser humano lo interpreta psicoacústicamente como el doble de intensidad o vulgarmente dicho, el doble de volumen. Mi fuente de información es B y K. No, Supongo está que bien, está correcto, está correcto. O Ok, sea, en realidad no es 6, en realidad no es 6, sino que es 10 dB el salto, el escalón para que el oído, no ningún tipo de medición, solamente el oído se dé cuenta. Está bien lo que opina, ¿eh? Gracias. Ok, y bueno, volvamos al punto. ¿Qué pasa con dos fuentes puntuales idénticas? Y bueno, aquí ya tenemos lo que es la representación del dipolo, ¿no? Y que básicamente la diferencia de distancia desde cada fuente al punto de observación crea interferencias, ¿no? Entonces, ahí, pues básicamente cuando rebasamos esa media longitud de onda entre dos fuentes, es cuando empiezan a aparecer ya estos famosos callejones, ¿no? Por ahí tenemos este famoso callejón de Power Alley, si no mal recuerdo, Robert. Sí, sí. Creo que por aquí lo tenemos expresado un poquito. Aquí está, ¿no? Y por ejemplo, aquí lo que estamos viendo son dos PC-15 espaciadas 50 centímetros y básicamente pues se siguen comportando como una sola fuente, ¿no? Porque no estamos rebasando básicamente esa media longitud de onda, sino en cambio lo que es la imagen de la derecha, pues ya tenemos esas dos PC-15, bueno, siguen espaciadas 50 centímetros, pero reproduciendo 630 Hz, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer estos famosos pasillos de cancelación. Y bueno, aquí Chacho, tú tienes una definición ahí bastante interesante de este fenómeno, que Sí, ya es famosamente mundial conocido también. como la pata de dinosaurio, ¿no? Que bueno, inevitablemente se va haciendo, y esto pasa pues con las fuentes puntuales, ¿no? Aquí está 50 centímetros de espaciado, pero ¿qué pasa si lo tenemos pegado a la bocina? O sea, se va a seguir comportando como una sola fuente en 600 Hz, pero llega un punto en que se va a No, empezar a separar. En 50 Hz sigue comportándose como un solo radiador, digamos. Ajá, pero imagínate que le quitáramos ese espacio a la siguiente lámina, que es 50 centímetros, Ujú. ya 630 Hz estarían comportando también. eh, Ahí ya estaríamos teniendo dos fuentes con interferencia. Y aquí ya está la otra, que básicamente aquí sí ya estamos separando más de media longitud de onda entre estas dos fuentes, ¿no? Y aquí, por decirlo, básicamente tendremos como dos ciclos, yo creo que aquí en 400 Hz. Claro, es la forma inversa de verlo, ¿no? En la Ujú. imagen anterior dijimos dependencia de la frecuencia y lo que vemos ahora es dependencia de la distancia, que es Ujú. lo mismo. En realidad el resultado es el mismo, depende de dónde se mire. Ahora que entonces, vemos las bajas frecuencias afectadas por la interferencia, hay una mayor cancelación cuando la diferencia de distancia equivale a más de media longitud de onda. Robert, este Sí, callejón de Power Alley o sea, ¿es referente a quién hizo el estudio de esto o por qué nos dice que es Power Alley? no, es que, no, es callejón, la traducción directa es callejón de energía, Ah, de ok. Paul Rayleigh. Sí, Power. sí, sí. O sea, inclusive, si usted lo observa, el programa de predicción está haciendo lo correcto, está simulando que usted se está moviendo en el plano horizontal, ¿verdad? Acá, si usted se queda en el centro, tiene una suma perfecta de ambas señales, pero a medida que usted avanza hacia una, todavía está recibiendo la señal de la otra en un tiempo fuera de tiempo, que es lo que produce precisamente la interferencia, los tiempos de arribo, ¿verdad? Ok. claro, aquí Abel Villanueva nos dice, una fuente simple también la podemos considerar como fuente puntual. Esta fuente no necesariamente es una esferita.
De hecho, la podemos Claro. considerar amorfa. Sin embargo, el frente de onda que genera es omnidireccional y es equivalente a una fuente puntual. Muy bien. Ay, qué bueno que nos explican todo esto, porque a mí la verdad es que siempre fue el gran misterio. Yo como usuario de sistemas y todo, pues nosotros pues al principio, Robert, poníamos, tú te acuerdas, ¿no? Los sistemas, ahorita vamos a ver una imagen más adelante, nuestras cajas todas eran de fuentes puntuales, ¿no? Y las poníamos unas a las otras y no entendíamos por qué se hacían todas estas cancelaciones y todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué no sonaba parejo y igual en todos lados, ¿no? Ahora, pues bueno, ya lo voy Sí, entendiendo. o sea, es un fenómeno físico, no es relativo a nuestro sistema de sonido. Si bien ahora, Claro, digamos, nos pero en los podemos ochentas adaptar, no pero teníamos ni, bueno, yo no tenía ni idea de esto. ¿Y aquí qué es lo que estamos viendo? La interferencia efectiva. la zona azul que veíamos en la anterior es precisamente este primer pozo, aquí, sigue a la siguiente. Es este primer pozo. Porque supóngase que usted está en un estudio de grabación donde tiene 6 metros entre los parlantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Usted está centrado en el centro y reproduce el sonido en monaural, ¿no? Y obviamente va a tener un filtro peine, que el oído lo minimiza por la velocidad con que se produce el peine, con la frecuencia que se produce el peine hacia las altas frecuencias, el oído lo minimiza, va a tener una pérdida importante de CPL en alta frecuencia, pero a medida que el filtro peine baja, el oído se empieza a dar cuenta y lo empieza a detectar. El tema es decir, bueno, si yo me corro 60 centímetros hacia un lado, ¿dónde voy a tener el hueco más importante? Tendría que si me corrí 60 centímetros, lo transformo en segundos, ¿no? Hago 0.6 dividido velocidad de sonido, me da 1 milisegundo 75. Siempre los resultados, siendo que la velocidad del sonido es metros por segundo, los resultados me los dan en segundos. Pero este es 1.75 milisegundos. Luego, que todos siempre decimos que la transformada de Fourier, pero no la inventó para nosotros, obviamente, solamente. 1 dividido ese tiempo me da la frecuencia con que se producen los picos o se producen los pozos. Pero todo viene bien hasta que el mayor impacto lo tenemos en esa zona azul que he mostrado, o sea, en el primer pozo, que es el de más baja frecuencia. Esa frecuencia de peine dividido 2 nos da el primer pozo, el primer null. ¿Ah? Claro, bueno, pero esto esto en una frecuencia determinada. Cuando hablamos de todo un programa, pues sí se hace. Exactamente. De acuerdo a la distancia que usted se mueva, va a variar la frecuencia de peine y por ende, más sea la distancia recorrida, más va a bajar el primer null. Ok, vamos a la siguiente, Fermín. Ah, no, ¿quién las tiene Diego, no? Sí, Chacho. Y aquí que estamos viendo más fuentes puntuales. Claro, siempre hay que tener en cuenta que para hacer este tipo de experiencias estamos hablando de que necesariamente para la experiencia en el caso del dipolo y en el caso del array de X cantidad de fuentes puntuales, todas tendrían que tener el mismo grado de fase y la misma amplitud a efectos del ejercicio, ¿no? Por supuesto, lo mismo que pasaba con el dipolo, ahora se empeora, porque hay más diferencia de arriba o fuera del eje y más interferencias. Claro, hay más elementos. Exactamente. ¿A qué, por ejemplo, aquí la pregunta, ¿no? ¿A qué distancia tendrían que estar las fuentes para 200 Hz?
No sé. Si seguimos el principio de Harry Olson, tendrían que estar a 0.855 metros, media longitud de onda. ¿No es cierto? Y están separadas 1,70 metros. O sea, el Por doble. lo cual, lo que vemos es casi caótico. Ahí rápidamente, Robert, nada más quisiera hacer énfasis un poco sobre esto que mencionaba. El principio de Harvey Olson lo que dice es básicamente que si queremos ver esta radiación entre dos fuentes o la distancia máxima permitida entre dos fuentes, deberíamos de calcular la longitud de onda de la frecuencia más alta que queremos reproducir y sobre eso dividirlo entre dos para poder tener nuestra Ok, distancia, ¿no? sí, Perdón, nada más era este comentario. siga. Ok, ahora sí. Estamos a 120 Hz. ¿Cuál sería media longitud de onda de 120 Hz? Sería algo así como 1.4 metros, ¿no? Robert. Sí, menos, porque 120, sí, no, sí, perdón. Sí. Ok, y están separados 3 metros. Esto es el caso de las bajas frecuencias, donde precisamente es más notorio, ¿no? No es que no existan las altas frecuencias, es más notorio en las bajas frecuencias, pero acá tenemos el campo cercano caótico otra vez. Bueno, en realidad todo es caótico. Ah, y este es un hermoso ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué dijimos que a mayor cantidad de fuentes, mayor interferencia? Porque en el caso del dipolo nos resultaba fácil acoplar aunque sea las bajas frecuencias, pero con el tamaño de estos arreglos, las medias bajas frecuencias también empezaron a verse interferidas entre sí. Claro, aquí entre la Eh, caja de la extrema derecha y la extrema izquierda, pues puede haber hasta 3 metros de diferencia. en ciertos lugares de escucha, por supuesto. Exactamente, y eso es lo que produce la interferencia. En el caso de la imagen de la derecha, nos estamos refiriendo a alta frecuencia. O sea, estas son una predicción de 6 cajas puestas como las dijo el fabricante, 3 abajo, 3 arriba. Es un racimo de cajas, ¿no? Una Sí. piña de cajas. Esto es lo que hace a 1 kilohertz, 2 kilohertz y 4 kilohertz. O sea, a 1 kHz pues sí alcanzan a acoplarse, pero después empieza a ver las interferencias. Y obviamente esto hace que no aviente precisamente los agudos, se van perdiendo a la distancia. Eso fue lo que estaba mostrando los 4000 Hz. Claro. Y esto aplica para todos estos racimos y piñas de bocinas. En realidad sí. Por eso cuando se llegó a ese punto, sumar ya no servía. El Line Array llegó a salvarnos en el momento exacto, porque, el resultado era más poníamos, peor sonaba. O sea, nuestros sistemas estos que colocábamos así eran funcionales solamente a cierta distancia. Exactamente. Ok, claro, sonaban así. Y llega entonces el lineal a salvarnos. ¿Esto qué es? Fuente lineal recta. Sí, en realidad es solo un concepto teórico, ¿no? Hoy en día inútil, no es utilizado, pero la energía tiene que ser emitida en todo el largo de la línea. Pero ¿cómo que es teórico? O sea, ¿eso no es la representación de un line array? Sí, me refiero, es teórico simplemente la palabra no sería teórico, sería impráctico hoy en día, inutilizado más que impráctico, inutilizado. Pero sirve la ejemplificación para decir lo que hablamos recién, cuando se propaga sobre toda la esfera o se propaga sobre una porción de la esfera, ¿no?
Y Robert, aquí está un poquito de lo que hablabas hace rato, ¿no? Donde ocupamos parte de Es esto decir, y el line array se comporta tiene básicamente, por decirlo así, dos tipos de componentes. Tiene una corneta con una de alta frecuencia con un alto índice de directividad y tiene parlantes altavoces de un índice de directividad mucho más bajo acoplados a media longitud de onda entre sí. Obviamente, entonces, ¿cuál es la relación para mantener la relación entre las bajas frecuencias y las altas frecuencias en el campo cercano y el campo lejano? Es directamente el alto de la línea respecto de las bajas frecuencias. O sea, el largo de la línea es el patrón de control de la directividad de las bajas frecuencias, ¿no? Por ejemplo, para decirlo así, usted para llevar a 30 metros el campo cercano, donde usted, dijimos hace un rato, perdía 3 dB en lugar de 6, para llevarlo a 30 metros necesita, en 60 Hz, necesita 18 metros y medio de línea. Ok. ¿Y los agudos? Pero es que los agudos, usted sabe que tienen un índice de directividad de 14, 15 y depende, estamos hablando del solo componente. Por eso cuando usted lee las especificaciones. las especificaciones le dice dependiente de la configuración, ¿sí o no? Claro, entonces cuando decimos, cuando sale con que vamos a medir, necesitamos, la medición es 144 o 147 dB SPL a 1 metro. Sí. O sea, cuando tú estás midiendo un arreglo lineal, pues es una combinación de dos cosas, ¿no? También de distancia y de tamaño del arreglo, ¿cierto? Aparte no solo eso, Chacho, o sea, Entonces, ¿cuál es estamos la...? hablando de... Ajá, yo puedo... todo depende de la configuración, ¿no? claro. De la configuración del arreglo y sobre todo otra cosa, o sea, tomar un line array, de acuerdo a las especificaciones por caja, me Ajá. parece absurdo. O sea, simplemente lo que tiene que hacer es tomar su programa de predicción y decir, señor, yo en esto confío y dígame si usted va a tener lo que yo le estoy mostrando a 50 metros. Porque decir, bueno, cada caja tiene 147 dB. Y yo qué sé si el acoplamiento es correcto, si el difusor de agudos Sí, tiene la propiedad de generar eh, una línea continua, ¿verdad? claro, porque esa medición pues, es válida, pero pues en función del tamaño del arreglo, ¿no? O sea, Para sí, empezar, en baja frecuencia, sí. y bueno, y la otra es, bueno, esa medición hasta qué distancia llega. Exactamente, por eso le digo, o sea, normalmente no es buen campo, porque al principio todos queríamos comparar una caja con otra NIS, pero después descubrimos que cada fabricante tenía una forma particular de entregar los datos a IS, que no es culpable de este razonamiento, simplemente IS, la gente de IS pone los datos que dice el fabricante, ¿no? Entonces, no es bueno tampoco comparar en el catacústico o en IS una marca con otra. Pero sí que mi respuesta muchas veces es, mire, yo confío en lo que hace S1 y simplemente esto es lo que va a entregar y esto es lo que va a pasar a 50 metros. No me pido una caja con 123, 146 o 168 dB. Simplemente yo le digo que la formación
A los 50 metros se va a comportar de esta manera y la vamos a medir, ¿no? Claro. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Pero a ver, explícanos. En el caso de la que sigue, Dieguito. En el caso de la fuente lineal recta, nada es irradiado por encima o debajo de la forma de onda cilíndrica, lo que conduce a una cobertura vertical estrecha. Obviamente, el tiro largo es fantástico, pero la respuesta de frecuencia, obviamente, varía de acuerdo a la posición de escucha, ¿no? Es por eso que Por decías que eso, esto está en desuso, ¿no? por eso empecé diciendo, es hoy por hoy no se utiliza. No es que sea teórica, simplemente no se utiliza. Al contrario, es el mejor estado de acoplamiento entre las fuentes. Y en muchos casos es el único estado donde funciona bien. ¿Por qué? ¿Por qué en el único caso no te funciona bien? Por el acoplamiento entre las fuentes. Imagínese que usted tiene una caja ¿no? de parlantes grandes, de altavoces grandes. ¿No? Una fuente lineal es creada con altavoces grandes. Para meterle un driver de agudo, correcto, pero usted va a necesitar más parlantes pequeños para complementar las medias altas frecuencias, ¿o no? Claro. Y en esa caja grandotota, usted va a tener altavoces más pequeños que podrían ser de 6, 7, 8 pulgadas. Y cuando usted aplique en semejante tamaño de caja un ángulo entre mayor a 5 o 7 grados, lo que va a hacer es separar los centros acústicos de los parlantes más pequeños. Por lo cual siempre digo, todas esas líneas funcionan cuando están rectas. Claro. Y bueno, ¿y cómo es ¿Me que Nexo expliqué? logra finalmente pues hacer esta cosa tan impresionante de poder aventar agudos a distancias muy largas, a 50, 60 metros? Porque digo, a mí en la experiencia como operador, pues me pasaba con los primeros arrays con los que trabajé, que te vas alejando y vas perdiendo ¿cómo se llama? Respuesta de frecuencia, sobre todo en altas, empezando por ahí, ¿no? Ya no digas a los laterales, pero en la distancia vas perdiendo, ¿no? Y sin embargo, con los sistemas Nexus, desde el primer sistema del GOS y todo, pues sí logramos tener esta presión constante, ¿no? Sobre todo en altas frecuencias, Roberto. Tú lo dijiste, Chacho, es constante, es velocidad constante en todo el largo de la línea, pero eso es gracias a la patente de Eric Vincenot y François Defarge, que es la corneta reflectiva hiperbólica. Mirá qué interesante, muchas veces nos prometieron, algunos fabricantes recurrían a decir, ok, si nuestro sistema top es caro, vamos a hacer una línea, un line array económico, ¿no? Sin demasiados cálculos y cuestiones de Que rigging. los ángulos sean fijos y que no se muevan. Claro, la idea es muy válida, solo que hay que tener en cuenta que obviamente el tiro largo es menor debido a la dispersión vertical. Curvar una forma de onda cilíndrica constantemente equivale a que no tengo prácticamente límite entre el campo cercano y el campo lejano. Siempre estoy en los menos 6 dB. Y aquí la solución final, digamos, al menos por el momento, ¿no? Obviamente. O sea, esto requiere de software de diseños. Con la curva constante, no. Con la línea recta ni con la curva constante teníamos que apuntar a ningún punto de la audiencia. Ahora sí. Por eso requerimos Eso requerimos y requieren los ajustes de en software de grados. diseño. De Claro. software de diseño, exactamente.
Que es increíble, ¿no? Cómo vas moviendo pequeños fragmentos de grado y todo. Entonces, ¿cómo funciona aquí el asunto este de los steps? O sea, para ver esto de la distancia de las cajas, ¿no? O sea, porque, pues para tiro largo, pues digo, yo siempre he estado muy sorprendido Ah, que y soy tú fan de dices Nixon step, precisamente por eso. Ajá, tú dices step, los steps que figuran en el S1. exactamente. Uf, bueno, recién dijimos, fíjese lo que dice acá abajo. La respuesta en frecuencia sobre la distancia puede ser estable si la línea tiene la altura suficiente, el largo, ¿no? ¿Por qué? Por el índice de directividad de las bajas frecuencias. Entonces, así como convencionalismo, se dijo, ok, ¿cómo puedo saberlo rápidamente? Divida el largo total de su audiencia dividido 16. Y ese es para acompañar decentemente la baja frecuencia a la alta frecuencia, ese es el largo que te podría tener su línea. Estamos mucho más, digamos, más convencionalismo acerca de la, del campo cercano y campo lejano, ¿no? O sea, obviamente que es un convencionalismo, pero que funciona en la práctica. ¿Tu pregunta cuál era, Chacho? Sí, o sea, la importancia que tiene, sí, que Ah, el estas, step, disculpa, sí, sí, perdón, el step. Entonces, sobre todo cuando estás tirando a dado, grandes distancias, ¿no? claro, esa altura de la línea tenía que tener tantas cajas de M28 o menos cajas de M10 o menos cajas de STM porque por el tamaño de la caja y el largo de la línea, ¿no? Entonces más o menos conocíamos nosotros el step que había, o decir, equivalía esa distancia de 50 metros, por ejemplo, que equivalía a 10 M28 a 6 M12 y así sucesivamente, y de ahí sacábamos el step. Obviamente, nosotros en la práctica trabajamos con los sistemas que tenemos o que sacamos de la bodega o que pudimos comprar. Entonces, precisamente atarnos al step nos lleva a un concepto más teórico que práctico, ¿no? Ok. Bueno, y ya con todo esto en plática, o sea, ¿qué pasa con el beam steering, Roberto? Ok, mira, Chacho, a ver si podemos ver una cosilla, ya que estamos, ¿no? Recién Sí. dijimos una cosa. Mira, a ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, 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 sí. ¿Aló? Sí, aló, Ah, aquí ok, está. ok. Mira una cosa. Fase es la variación angular entre dos señales, es decir, dos señales. Muchos fenómenos sonoros son relativos a la diferencia de fase entre dos señales. Cuando hablamos de fase relativa, ¿no es cierto, Chacho? Sí, Dos señor. altavoces o una señal que fue emitida por un solo altavoz y rebota en la pared o en el piso, ¿sí? Ok, sí. O electrónicamente hay diferencia de tiempo entre componentes de la cadena de audio. Esa relación de tiempo se dio por llamar fase y se expresa, el valor para expresarlo es en grados, ¿no es cierto? Sí. Podemos tener sumas o cancelaciones. Hasta 120 grados podríamos tener una suma, pero después de 120 grados lo que tenemos es una degradación. Para conocer entonces el grado de fase relativa, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. 360 grados, 360, por la frecuencia en estudio, por el tiempo de arribo. ¿De acuerdo? A ver, ajá. Utilicemos un milisegundo, solo un milisegundo, ¿sí? O 0.001 segundo. Y observémoslos en 100 Hz, No, pues no pasa nada. 36 grados. Pero Bueno, en sí. 500
tengo 180 grados y en 1 kHz tengo 360 grados. Saluti. Para un retraso, un delay o un tiempo de arribo, un retardo de arribo, ¿no es cierto? Comparativo. Okay. Igual al periodo, la fase es un ciclo desplazado, o sea, 360 grados. Esto nos dice que, ojo, entonces, sí, acá tenemos la primera diferencia más notable respecto de el comportamiento en frecuencia. Porque sí la fase se ve más afectada. Por ejemplo, a ver el ejemplo. Decir, este retraso que tengo de medio milisegundo, 0.5 milisegundos, ¿sí? Podría ser también expresado de esta manera, ¿no? O sea, una reflexión. Viene el sonido original Claro. y un sonido desfasado en tiempo, que podría ser relativo a, por ejemplo, para hacer un ejemplo concreto, medio milisegundo. Si lo observamos a 100 Hz, voy a tener un desplazamiento de fase de 7.2 grados para 214.4 grados. O sea que entre 60 y 80 sí hay diferencias, pero no serán tan dramáticas como en el caso que entre 1000 Hz ese mismo tiempo me da un desplazamiento de 72 grados y a 2 kHz tengo un desplazamiento de fase de 144 grados con el mismo retraso. Y ahí es donde nuestro oído se volvió loco. ¿No es así, Claro. Chocho? Es porque te hace una Entonces, ¿qué reja. pasaría? Yo estoy viendo que hoy por hoy la industria está muy aplicada en hacer este tipo de columnitas, ¿no? Estoy Sí, tirando lo vemos, preguntas también, ¿no? los Estoy vemos por tirando todos lados. preguntas. Esto lo ves por todos lados, entonces siempre está el que dice, ok, supóngase que esto no tiene una corona de Twitter ni nada o una cinta de Twitter, nada por el estilo. Las últimas que estamos viendo, que posiblemente sean las más económicas, tienen solo altavoces, que a veces ni acoplados a media longitud de donde están, ¿no? Que para empezar, para 4 kHz la distancia tendría que ser 4.2 centímetros, ¿no? Pero no O sea, importa. 4 Supongamos que milímetros. hablamos del rango de palabra. Eh, si a esto le sumamos la intención, a ver, pensemos todos, le sumamos la intención de hacer un beam steering, es decir, de inclinar el haz hacia abajo, porque supóngase que la columna la tenemos colgada a 3 metros de altura. Y empezamos a aplicar delay, porque ustedes saben que para hacer el beam steering tenemos que mover o aplicarle un delay a los altavoces de abajo para que el haz descienda, ¿no? Para poderlo mover, sí, claro. Para manipularlo, lo que se hace en un steering o direccionamiento. Pero la pregunta es, ok, si yo tengo un solo altavoz y uso el mismo concepto de steering para todos los altavoces, quiere decir que yo, a medida que avance la frecuencia, no solo el direccionamiento de las va a cambiar, sino el comportamiento y la cancelación de fase de una frecuencia respecto a otra, porque corrí las fuentes. Las moví en tiempo y en fase, o en distancia, como quiera. Por ejemplo de la derecha, 630 Hz contra 4 kHz. Entonces el beam steering va a ser efectivo solo a un Otro, determinado rango de frecuencia. Y en los otros en principio sí, en principio es lo que quiero alertar nada más, o sea, no es que sea imposible, sino que simplemente estamos viendo cada vez con mayor frecuencia este tipo de device en donde no se ha tenido en cuenta solo un beam steering, Sí, ¿no? bueno, en uno de estos así tradicional, a mí me ha pasado este fenómeno de estar hablando con un micrófono, acercarme lo más cerca del altavoz y me empiezo a alejar y
básicamente no hay un cambio en la presión sonora, ¿no? Y según tengo entendido, es porque al momento de acercarme, lo que estoy escuchando solamente son uno o dos componentes, porque los demás se están cancelando. Y conforme me voy alejando, estos van sumándose y van contribuyendo y va sumando, ¿no? Entonces, tengo un espacio en donde no tengo un cambio de la presión sonora. Eso es lo que yo he observado empíricamente con una columna de estas, digamos, bien hecha, ¿no? O sea, o de las que se supone que están muy bien. Este ejercicio está hecho con esta misma columna que tiene 4 milímetros de steering, 4 milímetros de beam steering. O sea, 4 milímetros de delay. O sea, electrónicamente se pueden conseguir valores menores, pero seamos conscientes de, por lo menos, a la hora de pensar en hacerlo, que 4 milímetros, eso ya son nanosegundos, ¿no? Digo, claro, milisegundos. 4 milímetros. Está tomado con 4 milímetros y medio, creo que no llegaba a 4 por una cuestión de los steps de los isolines, pero 4 milímetros y medio era el máximo que yo podía aplicarle. Ok, otro concepto a tener en cuenta es que si vamos a cambiar la amplitud, también vamos a cambiar la fase. Claro. Por algo, muchos de ustedes que son usuarios de Nexo se acordarán cuando apareció el NXtreme. En los viejos 242, que es un concepto que después se sigue aplicando, pero el NXtreme no modifica la fase si cambia la amplitud. Usted, por ejemplo, ahora sí, eso aplicado a todo el sistema, pero hoy por hoy le puedo decir, mire, este es su lóbulo predicho, usted hizo la predicción, ¿no? Se la mandó al usuario y este es el lóbulo que usted predijo. ¿De acuerdo? El usuario, usted va a la sala y el usuario, como quería impresionarnos, o el dueño del equipo nos dice, mire, yo le subí el volumen a las 4 cajas de arriba porque lo que quería era llegar con más presión acá arriba. Eso era típico. Al subirle el volumen, lo que está haciendo es cambiar la fase de las 4 de abajo con las 4 de arriba. Y el resultado es mire, este es el lóbulo, ¿no? El funcionamiento del mismo lóbulo predicho, con todas las cajas de la misma ganancia, y estos 4 contra 4 con 5 de diferencia. Llegué acá arriba llegué más fuerte acá arriba como quería. No. Llegué con más presión. No. Y lo que hice fue bajar el lóbulo y provocar un error aquí. Está clarísimo. Yo creo que Mire la diferencia del lóbulo. ¿Sí? Claro, yo creo que lo que hacen es que miden el piso o sea, sí, le voy a subir a las 3 cajas de arriba, apagan todo lo demás y miden las cajas solas. Si mides la caja sola, pues no está ocurriendo esto. O sea, las 3 cajas solas, las de hasta arriba. Exacto. Pero a la hora que prendes todo el sistema... Bueno. No se me había ocurrido. No se me había ocurrido. La próxima vez lo hago. Claro, es que el error fue ese. Tú tenías que haber apagado el resto del sistema y entonces ibas a ver tus 5 dBs en tu piso de arriba registrado. Oye, y Robert, ¿y lo mismo pasa cuando le bajan a los pisos de abajo? Es lo mismo. Uno contra otro. Es lo mismo. Subir o bajar es lo mismo. O sea, estás desplazando. Ya nos cortaron a Robert. Ya nos cortaron fue Robert. Nos lo censuraron. Por andar mostrando cosas que no. Pero bueno, por ahí hay algunos comentarios. Sí. A ver qué. Nos dice Abel Villanueva, nos dice que los gráficos de campo de presión mostrados muestran que la presión depende del espacio y el tiempo
Si se escribe con una función, sería algo así como, bueno, y nos da la función, x, y, el espacio y tiempo, t, el Dios tiempo. mío, Abel Villanueva, tú eres todo un físico y ingeniero, yo soy un pobre usuario. Pero básicamente nos dice que la dependencia es más sencilla interpretar los gráficos y hacer o experimentar arreglos. Por ahí también a Robert. Robert, bienvenido de nuevo. Te mandó saludos y te manda saludos Raúl Alberto Casadi. Dice, hola Roberto, tantos años, te mando un gran abrazo desde Argentina, La Planta. Querido amigo, tanto tiempo. Gracias. Ok. Y bueno, también Alex Peralta, saludos Alex, el NXT. Y Vanessa Lugo, hola tío Nexo, ¿quién es el tío Nexo? No iba a mencionar a Alex, yo no iba a mencionar a Alex, pero el que lanzaba la pregunta de las piedritas en alta frecuencia era Alex, que se la lanzaba a la gente así a ver qué respondían. Gracias, Alex. ¿Y qué respondía la gente? Ok, creo, Chacho, sí, que esto quedó claro. O sea, mover la amplitud es mover la fase también. Ahora, respecto de mover la amplitud, también tengo una pregunta, ya que estoy. Nosotros le llamamos array EQ, pero en algunos casos simplemente, o sea, para hacer estos pisos ya no se modificó el nivel de toda la caja, sino simplemente para minimizar la absorción del aire, y lo que se hizo fue recurrir a una reecualización de las altas frecuencias, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? ¿La mía? Bueno, en lugar de los pisos de cajas, hacer pisos de alta frecuencia, ¿no? Distribuir las altas frecuencias por pisos. Sí, bueno, pues es un fenómeno que notamos, ¿no? Cuando tienes un arreglo muy grande, pues siempre el array EQ pues es esa compensación, ¿no? Que usamos para reducir este impacto. Sin embargo, muchos se la dejan activa, ¿no? Se la quitan literalmente para tener mayor presión, ¿no? Y hacer ahí unas curvas ahí medio raras, ¿no? Pero sí, siempre mi duda fue en este sentido de los pisos, ¿no? O sea, yo entendía en un principio que, bueno, si es un solo frente de onda, ¿por qué hay que hacer pisos, ¿no? ¿Por qué hay que ecualizarlo de diferentes maneras, ¿no? Y cuando llegué precisamente con el Nexo me di cuenta que no, aquí no aplicaba eso de los pisos, aquí efectivamente es un solo frente, ¿no? Un solo frente de onda y pues estas compensaciones de volumen y todo, pues las haces con la curvatura del arreglo y con la compensación de la raíz Q, ¿no? Acordarse de la curva de una ecualización, de un ecualizador, perdón, es rápidamente decirle sí, pero usted le sube 3 dB y está bajando el headroom en 3 dB en esa banda. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Es decir, usted yo le subo 3. Ajá. Claro, donde usted suba 3 dB está bajando el headroom total en 3 dB. Ah, sí, claro. Porque esto no es un compresor multibanda, esto no. es un solo driver que funciona de los 900 hasta los 16.000. Entonces yo le aplico una sobreecualización. Obviamente, siempre hablamos de tenerle cariño y cuidado a las cosas, ¿no? Hacerlo todo con mesura. Pero si yo le subo más de 3 dB de los 8.000 a los 12.000, lo que estoy haciendo es reducir toda la banda en 3 dB. Reducir el headroom de toda la banda en 3 dB. Claro, cuando teníamos estas piñas de bocinas al tiro largo, como le decíamos que eran las de hasta arriba, se daba mucho ¿te acuerdas de juntar los drivers, ¿no? Esa era una práctica común, ¿no? Para que el agudo llegara más lejos, era lo que decíamos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? A ese piso de arriba le podías aplicar una ecualización distinta, como precisamente, pues, subirle, ¿no? A los agudos, con la idea de tener mayor presión, pero pues en tu general, digamos, a la hora que tú le subes al máster,
pues es lo primero que te va a empezar a distorsionar y a clipear, ¿no? Eso a lo que le subiste. Por lo tanto, te baja el headroom de todo. Yo lo viví. Aquí Alex nos comenta que justamente dice, es que el ajuste de pisos es por mal diseño de la caja en el aspecto de acoplamiento acústico entre cajas. ¿No? Ok, maestro. Gracias. Rodi Ojeda también dice, qué buen tema, como siempre, brindando tanta ayuda. Saludos desde Argentina. Gracias. No, hombre, pues muy bien. Bueno, chicos, no sé si al momento, porque ya nos vamos, ¿Cómo? Nos faltó hablar de los subwoofers y otras cosas que íbamos a hablar. Another day. Another day. Another Será. day. Dice, Bueno, es que por hoy ahí hay estuvo- unos comentarios, todavía más. Dice, como no tienen bien resuelto el acoplamiento acústico, entonces se tratan de hacer soluciones electrónicas. Es la puritita verdad. No lo dije yo, nada más lo Yo leí. tampoco. Bueno, yo tengo algunos ejemplos simpáticos de esto, pero otra vez será. Pero sí, honestamente, uno de mis dichos favoritos es que lo que Natura nos da. Sí, no, ya arreglado ni en bronca, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí está válido usar filtros, filtros y usar ecualización y usar DSP para mejorar el desempeño de tus cajas. Yo creo que es algo que Pero es legítimo. creo que siempre y cuando lo hagas con conciencia de ello, ¿no? No para resolver temas, sino para quitar quizá problemas ya sobre la marcha, ¿no? Que te puedan ir surgiendo. Por eso creo que es la Pero era idea. lo que decíamos, ¿no? Una de las características del Nexo fue precisamente esta de que a grandes distancias, te digo, no me está cambiando precisamente la respuesta de frecuencia, ¿no? Que era, así yo como usuario fue lo primero que noté y agradecí de un sistema Nexo, ¿no? Bueno, pues es que hay varios comentarios en Facebook. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Léelos, todavía tenemos 2 minutos. Es que no, me da risa porque dice, yo sí digo y sé quiénes son y Nexo sí rifa en la solución acústica. Saludos. Eso fue Alex Peralta. Y bueno, todo muy completo con este conservatorio. Gracias, señores. Saludos desde Panamá. Kenneth González también nos manda saludos. Gracias, Ay, Ken. Y pues bueno, pues a todos. muchas gracias por su paciencia, la verdad. Debe ser mi vecino, por eso me felicita. Qué buenos vecinos, ¿eh? Porque también hay malos vecinos. Bueno, Tienes seguidores ahí a un lado, Robert. Pues a todos muchísimas gracias. La verdad es que al principio, bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, pero agradecemos mucho que se hayan quedado hasta acá, hasta el final. Y a nombre de Representaciones de Audio, les damos las gracias. Muchísimas gracias, Chacho. Muchísimas gracias, Diego. gracias. Saludos. Roberto Gracias a Shop, ustedes. muchas gracias por todo este No, gracias a conocimiento ustedes. que siempre compartes. No, gracias a ustedes por trabajar en esto. Gracias bueno, a todos también. A todos los que se unieron a esta transmisión, muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Y pues les mandamos un fuerte abrazo. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos en la siguiente edición. Bye bye. Bye bye. Bye bye.